Bueno, muy bien, estamos de vuelta y lo anticipábamos antes del corte, ¿no? Hoy se publicó en la edición impresa de La Gaceta, y también lo pueden leer en lagaceta.com, obviamente una columna muy interesante que se titula "Una corte excusada de hacer justicia". Básicamente los argumentos que desarrolla Irene Benito, quien es quien firma esta columna, es que en los últimos años se vinieron nombrando vocales de la Corte que formaron parte, ya sea como fiscales de Estado o como funcionarios, del gobierno de José Alperovich y del gobierno de Juan Mansur, ¿no? Se trata de Daniel Leiva, de Daniel Pose, de Antonio Estofán, en este caso de Leonora Rodríguez Campos, quien va a asumir mañana en la Corte. Y esta situación genera un hecho particular, es decir, cuando la Corte tenga que fallar sobre cuestiones vinculadas o causas vinculadas tanto a los gobiernos de José Alperovich como los de Juan Mansur. Se trata de administraciones de las cuales formaron parte, quizás claro, algunos en estos alguna medida. vocales, exactamente. Lo más probable es que tengan que excusarse, lo cual va a dejar solamente a una integrante de la Corte, Claudia Esdar, en condiciones de poder fallar. Es decir, la Corte, tal como dice el título, está excusada o se va a ver excusada para administrar justicia, para impartir justicia, lo cual es su función. Y teniendo en cuenta que mañana va a asumir la nueva vocal de la Corte, Rodríguez Campos, a quien nos referíamos recién, y que, como decías vos, Francisco, está envuelta en varias polémicas, estamos en comunicación telefónica con Irene Benito, quien es columnista de La Gaceta y quien es especialista en temas judiciales. Irene, ¿cómo estás? Gracias por esta comunicación. Buenos días, Francisco y José. Bueno, Irene, contanos, ¿cómo se viven estas horas previas a la jura de la nueva vocal de la Corte y con todo este ruido político que hay a la vuelta, ¿no? Tanto por la conformación en sí misma del cuerpo, como también por cuestiones personales o particulares de la nueva vocal, que dijo no estar afiliada al PJ, por ejemplo, y después tuvo que admitir que sí lo estaba y decir que se va a desafiliar? Los tucumanos tienen que saber, o tenemos que saber, que estamos frente a algo totalmente nuevo, algo que nunca había pasado antes en la provincia y algo que tampoco tiene un correlato en el resto de las jurisdicciones del país. O sea, la memoria que podemos consultar, que conocemos, nos dice que nunca había habido una situación institucional como la que va a tener Tucumán a partir de mañana. Y esto significa, José y Francisco, que es difícil poder proyectar y pronosticar escenarios, porque claramente cuando hay una ruptura tan grande de la tradición o de lo que debería ser de alguna forma lo natural, para decirlo de una manera, la consecuencia inmediata es que nos coloca en lugares tan desconocidos que no podemos de ninguna manera describirlos a priori. Habrá que transitarlos y saber cómo se van a desarrollar. Pero esto que ustedes discutían y conversaban antes de presentarme, me parece muy interesante. O sea, realmente nos encontramos frente a una Corte que tiene solo una minoría de vocales con las manos libres, digamos, libres en la medida de las posibilidades, ¿no? Para hacer justicia en esos casos que son muy sensibles, que son los casos que involucran al poder político y fundamentalmente a la administración pública, ¿no? Bien. Entonces, esto en definitiva implica que ya la Corte va a quedar en un papel o con una función que no es necesariamente la que le da la razón de ser. Claro. Y que la presión y la especulación se va a trasladar a otros ámbitos, que son los que van a tener que proveer los jueces que puedan decir el derecho. Claro, es decir, va a haber que buscar jueces subrogantes para poder fallar en estas situaciones. Así es, pero también los tucumanos tenemos que entender esto como algo que realmente trastorna el funcionamiento del Poder Judicial, porque es una desnaturalización, ¿no?, del objetivo. Exactamente, lo normal es que tengamos una Corte que, como su nombre lo indica, es la última instancia en la provincia para decir el derecho, que pueda actuar. Digamos, este hecho de que no pueda intervenir en los casos o que se vea tan condicionado, tan imposibilitado, porque sus miembros han pertenecido, ¿no?, a las administraciones que están ahí como parte, que están litigando, lo que genera es un gran estrés para toda la institución. Por supuesto. Porque en definitiva, digamos,
nosotros elegimos los jueces, o los jueces están donde están y les pagamos para que puedan administrar justicia en el ámbito que les toca, en el ámbito que les es propio, ¿no? Y aparte da la impresión de que ahora para ser vocal de la Corte el requisito es ser fiscal de Estado, ¿no? Previamente. Claro, así viene ocurriendo. Así es el trampolín que se perfila como predilecto. Ya hay, digamos, desde el 83, o mejor dicho, desde el 82 en adelante, ya ha habido 6 casos por lo menos. Ya entonces más de una corte, ¿no? Más de una corte, pensando en una corte de 5 miembros. Pero yo quiero también hacer un comentario sobre la situación particular de Rodríguez Campos, porque Rodríguez Campos, además de ser fiscal de Estado, lo fue hasta el viernes, ¿sí? Tiene la situación familiar de que ella es sobrina del ministro público fiscal Edmundo Jiménez. Claro. Esto, para que también otra vez nuestra audiencia lo pueda entender bien, genera un trastorno adicional a lo que ya hemos relatado, porque si uno mira los códigos, tanto digamos civil como penal, los códigos procesales, advierte que está incursa en una incompatibilidad. Nuestras leyes dicen que los parientes hasta cierto grado, y esto dentro de ese grado, no pueden estar en las mismas causas. Y aquí tenemos un jefe de los fiscales que forma parte de un organismo que tiene una función, digamos, contrapuesta con la de la Corte, digamos, y la vemos y vemos a su sobrina en la Corte. Entonces, esto ya excede los casos de la administración pública, esto ya es todo, ¿no? Porque el Ministerio Público Fiscal dictamina en todos los procesos que llegan al alto tribunal. Entonces, la pregunta es, otra vez, y ahí nos enfrentamos a lo desconocido, lo que decíamos que excede lo que el ordenamiento jurídico previó, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque, por caso, en un expediente, por ejemplo, laboral, ¿no? Donde el Ministerio Público Fiscal aconseje determinada resolución. ¿Cómo se va a ver que la sobrina adopte ese aconsejamiento, aunque sea lo que jurídicamente corresponda? En definitiva, va a ser imposible que las partes no sientan que han ido a los tribunales buscando un árbitro imparcial y han terminado siendo juzgados por una familia. Es muy difícil de manejar esta imagen más allá de lo que debe ser desde el punto de vista jurídico, ¿no? Correcto. Lo que vos mencionabas también esto, ¿no? De manejar la imagen. ¿Qué transmite ella respecto a estas cuestiones, al margen de las respuestas que hemos leído, por supuesto, en el diario y en tus notas? ¿Ella qué dice acerca de, por ejemplo, la relación con Edmundo Jiménez? ¿Tiene diálogo? Ella lo que ha dicho en las preguntas que le hicimos el día viernes, es que ella no eligió a su familia, que la familia la antecede. Y que más allá de que es, digamos, innegable que este parentesco, ella es una mujer con decisión propia y que está acostumbrada a lidiar, ¿no? con este prejuicio que significa su apellido materno. Jiménez es hermano de su madre, y su madre a su vez fue camarista de apelaciones hasta el año 2013, que renunció para jubilarse con el beneficio del 82% móvil. Entonces, digamos, Leonora Rodríguez Campos lo que transmite es que ella está acostumbrada a batallar con esta idea de que ella llega donde llega porque su tío es su tío, y también como que dijo o dio a entender que va a demostrar que ella tiene méritos propios, condiciones propias para ingresar a la Corte y para hacer el papel a la altura de las circunstancias. Está claro. Pero ustedes saben, digamos, yo en este punto quiero valorar lo que ella dijo porque son temas difíciles, incómodos, y ella fue muy natural en su respuesta, fue amplia en la respuesta, pero sí, digamos, también aquí hay que entender que más allá de lo que ella pueda, digamos, quiera hacer, también está como la ve la sociedad, ¿no? Dice un viejo adagio, una vieja máxima, que los jueces no solamente deben serlo, sino también parecerlo. Parecerlo, claro. Y da la sensación que mientras Jiménez y ella coexistan en la cúpula de la justicia, va a haber muchas tensiones, muchas rigidezas, porque estas tensiones y rigidezas son preexistentes, ya están, digamos, en nuestro ambiente. Entonces, bueno, otra vez, lo que les decía al comienzo,
a mí me cuesta proyectar hacia adelante en un escenario tan complejo, tan difícil de escrutar y sobre todo tan único, tan inédito. No tenemos dónde mirarnos. No hay otro ejemplo que nos pueda indicar un camino. Bueno, Rodríguez Campos tendrá que ir caso por caso, paso por paso, viendo cómo se posiciona y qué mensajes da a la sociedad para que de alguna manera podamos entender cómo ella se para finalmente frente a todas estas dudas. No, seguro que sí, va a ser complejo. Pero perdón, otra cosa que me parece valioso conocer tu interpretación o tu análisis, sería el tema ¿no? De lo que dijo en un primer momento acerca de que no se había concretado la afiliación al Partido Justicialista, pero que luego surgió que iba a haber que renunciar. Esta especie de confusión, ¿cómo la interpretas vos o a qué te parece que se debió? A mí me sorprendió mucho cuando durante la entrevista yo le pregunté sobre este aspecto, ¿no? Porque era un aspecto que ya la oposición había puesto sobre la mesa durante la semana pasada, que es la semana que se discutió su designación y finalmente fue aprobada con el voto en contra de 6 legisladores. Correcto. Cuando yo le hago esta pregunta sobre la afiliación del Partido Justicialista, ella ahí me dice, no tengo que renunciar porque yo averigué y fue un trámite que nunca terminó de completar. O sea, ella, aparentemente, lo que yo entendía el día viernes es que ella había hecho una petición de ser afiliada y que esa petición no había terminado de oficializarse. Bueno, fue la respuesta que transcribimos y que salió publicada en el diario del sábado. Sí. En ese día, ella se volvió a comunicar para decir que ella había vuelto a chequear su situación en las bases de datos digitales que están disponibles para todo aquel que quiera mirar, ¿sí? En la web, y que se había encontrado a sí misma afiliada al Partido Justicialista. Bien. Entonces, que frente a esta situación y para evitar especulaciones malintencionadas, ella quería decir que mañana, o sea, primer día hábil, ella iba a concretar la renuncia al PJ. Perfecto. A ver, el giro fue espontáneo, ella misma volvió a chequear la situación frente a la pregunta que yo le había hecho. Ella no se quedó tranquila con la respuesta, miró y encontró que efectivamente daba positiva la afiliación en las bases de datos oficiales. Entonces, bueno, ella misma se comunicó para empezar esto y para decir que rectificaba lo que había dicho y que iba a renunciar. Bueno, sin duda, este giro, esta rectificación, dio lugar a quienes que ya la habían cuestionado, vuelvan, reediten los cuestionamientos y digan, miren, nosotros ya estamos confirmando que lo que decimos es cierto. A ver, ¿qué es lo que pienso más allá de este caso concreto? Primero y principal, que cuando está tan diluida la línea de la política con la justicia, esto puede pasar. Sí. Y de hecho, Rodríguez Campos no es un único caso. Hay muchos otros casos, hay varios casos más, que en virtud de lo que está pasando a ella, hemos empezado a investigar. Porque claro, o sea, evidentemente las afiliaciones no se les estaría dando el peso que tienen para la imagen de la justicia. Y las desafiliaciones no estarán impactando el sistema, si es que no ha ocurrido, ¿no? Entonces, es un aspecto realmente bastante incómodo. Porque por supuesto, claro. La Constitución lo dice con toda la letra, los jueces no pueden hacer política. Exacto. Y la afiliación a un partido político es un indicio claro de eso, ¿no? Claro, exactamente. También lo dice la ley orgánica de tribunales. Sí. Entonces, bueno, cuando yo creo que lo que pasó con Rodríguez Campos es un poco el efecto, la consecuencia de la mezcla de estos dos quehaceres que desde el punto de vista republicano deberían estar tan separados, ¿no? Por supuesto. Justicia y los poderes políticos. Bien, Irene, muchas gracias. Clarísimo tu informe. Veremos cómo sigue todo esto en la jornada de hoy y en la de mañana. Un gran saludo. Gracias por esta comunicación. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.